Para muchos pensadores, cada persona tiene 3 dimensiones en su vida: la física, la mental y la espiritual. Pero, ¿qué podemos entender como sendero espiritual? ¿A qué se considera como yo real? ¿Cuáles son algunos de los problemas y retos que presenta la vida espiritual? ¿Es la superficialidad en la que viven inmersos muchos seres humanos uno de esos problemas? ¿Qué papel juega la mente para poder mantener la integridad espiritual? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Isaac Jaulí, doctorado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Psicología Clínica y Psicología Jungiana, colegiado en el Colegio de Psicólogos de Cataluña, conferencista internacional, miembro colaborador de la Sociedad Teosófica Española y escritor. Doctor Isaac Jaulí, buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte, de tenerte aquí en tu casa. Gracias, Pedro. Gracias, igualmente. Doctor, vamos a empezar a hablar de ese sendero espiritual. ¿Cómo lo entendemos? En realidad se habla y se dice que toda nuestra vida es un recorrido, es un sendero, ¿no? Es un camino. Desde que aparecemos en este plano físico a través de nuestra madre, pasando por las etapas del bebé, del niño, del adolescente, hasta llegar al adulto, y después las edades finales, ¿no? Hasta desaparecer, volver a irnos de este plano. En realidad es como si estuviéramos de viaje, se dice, ¿no? Y los hindúes lo manejan mucho en el sentido de que hay 2 formas de este viaje. Primero, vivir hacia afuera, hacia el mundo. Necesario, sí, para adquirir experiencias, preparación, formarnos y tener con los pasos que vamos dando cierta madurez que nos permita tomar decisiones equilibradas y armoniosas. Y ese es el viaje hacia afuera, hacia el mundo, que la gran parte de la población hace, sobre todo por las circunstancias que presionan al sujeto para que pueda cubrir sus necesidades básicas, sobrevivir, tener relaciones sociales, tener éxito, desarrollarse. Pero ese viaje no es solamente hacia afuera, o sea, no es el viaje final. Hay un viaje hacia adentro de nosotros, hacia lo que los hindúes llamaban Nivriti Marga, ¿no? La parte interior del ser humano. Pavriti Marga hacia afuera, Nivriti Marga hacia adentro, hacia buscar nuestra verdadera identidad, como tú al iniciar, ese yo superior, ese yo divino, ese ser espiritual que habita en nosotros, en que en realidad, como lo hemos hablado en tantas otras sesiones de programas contigo, es lo verdadero en cada uno de nosotros. Y yo parafraseo siempre al Maestro Jesús de boca de San Juan: vosotros sois el templo del Dios vivo. Quiere decir que ese yo superior, llámale Jesucristo, llámale el Buda, llámale Krishna, cada corriente religiosa o filosófica religiosa le llama de alguna manera, habita en nosotros. Y para volver hacia ese ser, volver a reunirnos con esa parte nuestra que más bien es la verdadera en nosotros, se inicia ese recorrido que mucho se le ha conocido en el argot de las corrientes espiritualistas y de las sociedades ocultistas como el sendero espiritual. O sea, podemos entender el sendero espiritual entonces como el camino que lleva al ser humano a desarrollar todo su potencial como ser único que es. Sí, así es. Mira, Ken Wilber escribió un libro que se llama El Proyecto Atman, y en él comenta varias cosas, pero dice que en nosotros hay un impulso muy fuerte en nuestra esencia divina. El mismo impulso que hace que un buscador investigue en los lugares más inhóspitos y suba montañas, o lleve a cabo la creación de una escultura, o del arte, o de la música, o de tener un hijo, todo ese impulso que a los hombres nos mueve a ir adelante en búsqueda de algo, subyace en la esencia divina. Esa fuerza que nos impulsa, que nos motiva a desarrollar nuestro potencial, lo que somos verdaderamente, no solamente lo que la personalidad parece mostrar, sino lo que es la esencia del hombre. Ese impulso subyace en el espíritu humano y lo llevamos todos. Algunos logran desarrollarlo plenamente. Vemos ahí seres que nos impresionan como un Gandhi, una Madre Teresa, o sujetos como un Platón o un Pitágoras, por mencionar gente, o aquellos que, habiéndose sentido limitados, o como dicen los mismos hindúes, el karma no le era beneficioso, simplemente pasan la vida tratando de sobrevivir como pueden y finalmente desaparecen de este plano. Pero el impulso viene de esa esencia que acabas tú de mencionar, de nuestra verdadera naturaleza, y quiere esa parte, es como si nos impulsara a evolucionar, a ser mejores, a demostrar todo lo que tenemos en nosotros mismos. O sea que cuando hablamos del yo real, ¿nos estamos refiriendo exactamente a qué? A nuestra esencia divina.
divina eterna, que es uno con la eternidad, con todo lo que existe, con todo lo que sostiene este cosmos. Vuelvo a parafrasear a Pablo, porque puedo sacar a la gente de la literatura de los Upanishads de la India, pero me gusta más porque el público que se tiene es un público que está más educado o ha escuchado más la línea cristiana. Pablo dice, de eso venimos, vivimos en ello y a ello volvemos, a Dios, ¿no? Venimos de Él y a Él volvemos. O sea, siempre hemos estado cobijados, cubiertos, protegidos en esa esencia eterna que subyace en nuestro corazón. Entonces, a eso podemos llamarle lo que tú acabas de mencionar, esa eternidad de nosotros. Es lo que nos hace a todos hermanos, porque desde este punto todos somos iguales. La diferencia está en la estructura de la personalidad. Por consiguiente, en ese sendero espiritual logramos contactar con ese yo real. Ajá, eso es lo que acabas tú de decir. Es obvio que ha habido muchas historias de los místicos en todas las tradiciones que nos muestran ejemplos de que es posible llegar a ese contacto, a esa realización que también se le puede llamar, o en el Oriente a esa iluminación. El Buda, Krishna, Jesucristo, y si quieres a otros niveles, en la tradición cristiana, pues un San Juan de la Cruz, un San Francisco de Asís, un Maestre Eckhart, y de los neoplatónicos o Plotino, Amonio Sacas. O sea, ha habido un Platón, etcétera. Ha habido seres que debido a su devoción, a su madurez espiritual, sobre todo este punto lo recalco, han podido acercarse a la fuente divina que todos poseemos, y de ahí han bebido y nos han trasladado de ahí la sabiduría, las obras de arte creativas y la filosofía, etcétera. No obstante, si hablamos de problemas, ¿cuáles serían esos problemas que presenta la vida espiritual entonces? Mira, normalmente para un buscador, vamos a decir como nosotros, que no nos dedicamos realmente a la vida monástica o no nos retiramos a una montaña como los anacoretas, sino en este mundo en que vivimos en una sociedad compleja y que estamos inmersos dentro de ella, los retos son varios. Primero, debe haber un llamado. Yo acabo de estar ahorita dando una charla en Madrid sobre el libro rojo del Dr. Jung, y a mí me gustó mucho algunos puntos. Él comenta, dice, cuando el alma hace el llamado o nos llama o nos convoca, y eso no siempre lo siente el individuo, pero normalmente aquellos que están con esa característica de cierta madurez sienten ese llamado, dice, nos vemos irremediablemente impulsados, como si fuera una locura, a buscar nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Puede ser que en algunos sea tan fuerte que no haya duda de que van a ir en pos de eso, pase lo que pase. Pero muchos de nosotros, los que no estamos a esas alturas espirituales, podemos tener la vocación, Pedro, como creo que tú la tienes por la literatura que publicas y las cosas que haces y el programa que sostienes. Pero es una vocación que debe estarse alimentando cada día, porque uno de los temas que más afecta al buscador es la falta de entusiasmo, vamos a decirlo así. El de mantener el entusiasmo a pesar de los bloqueos, de los obstáculos que empiezan, para empezar, en casa y en la sociedad. La sociedad es la que menos quiere que nosotros despertemos, que pongamos el pie en este sendero. ¿Por qué? Porque vamos a ser diferentes. Y tú sabes bien cómo la sociedad se opone a que la gente muestre cosas diferentes que pueda alterar el concepto del desarrollo tradicional de la gente, ¿no? Hay sociedades más abiertas, no lo voy a negar, pero la mayoría no le gusta que una persona despierte. ¿Que despierte de qué? De esta ilusión, por decir la terminología de este sueño, como decía, la vida es un sueño, ¿no? De este sueño que creemos que es la vida real y que más es una ilusión que una realidad. Pero como estamos inmersos en él y todos aparentemente lo vivimos y estamos apegados y realmente está hecho para que estemos envueltos en él, cuando alguno de nosotros despierta y quiere salir de la caverna, acuérdate la caverna de Platón, rompe las cadenas y quiere salir, no es bien visto. Ahora no nos queman, pero en el pasado eso ocurría, y ahora pues si no, pues nos excluyen, simplemente te hacen a un lado. No sé si viste las noticias que están sacando los chinos, un programa en que puede identificar los perfiles de la gente. Me impresionó, te digo, porque dividen a los individuos buenos y a los individuos malos, porque empiezan a valorar si pagan, si cumplen con la ley, bueno, me impresionó por el control, aunque se diga que es por seguridad, es el control que se está queriendo ejercer, que yo espero que en nuestras sociedades en Occidente no llegue a ocurrir. Pues sí, yo lo veo venir, porque con el temor que nos están a todos metiendo para que nosotros doblemos las manos y aceptemos ese tipo de controles y se pierdan todas las libertades que se han ganado, la gente va a acceder. Ese es el gran problema. Mucha gente no piensa, simplemente va a decir, yo quiero estar más seguro, no me importa. Claro, pero es que vivimos en la superficialidad, Isaac, y entonces, claro, eso ya lo permite absolutamente todo. Sí. Bueno, pues volviendo al tema entonces,
esa parte es posible desarrollarla, sí es posible, pero va a causar incomodidad, te lo digo. A veces las familias mismas son las que se oponen a una persona. Yo he tenido muchos casos de gente que he conocido que me ha consultado, en que o ella o él son los que están queriendo cambiar, mejorar, crecer, e incluso ser mejores para sus propias familias, pero las familias se oponen, los quieren como eran. O sea, uno se encuentra a veces solo, que esa es la primera experiencia dolorosa para un buscador. De repente los amigos que tenía, la misma familia le rechaza en ciertas cosas y la persona se queda como sola y no sabe qué hacer y se siente mal porque aparentemente el querer ser mejor ser humano no es muy adecuado en una sociedad como la nuestra. Bueno, a la larga uno encuentra a otra gente que también está igual y entonces eso pasa. No es nada fácil despertar de este sueño que la mayor parte de las sociedades no quieren que lo hagamos, porque así te pueden manipular y controlar. Tú lo sabes muy bien. Bueno, otro de los problemas, Isaac, que pueden afectar el interés y el entusiasmo por llevar una vida espiritual es la rutina y la monotonía, ¿no? Porque están ahí como muy presentes en nuestras vidas. ¿Qué pasa con la rutina? Nos va desgastando. Si la persona no tiene cierta profundidad, cuando la vida interior se le va como secando por las dificultades que enfrenta, que le van a parecer insuperables, va perdiendo ese interés a lo profundo y eso va haciendo que su entusiasmo decaiga, que es muy frecuente. Mucha gente inicia, yo a veces le decía a algunas personas cuando iban a la sociedad teosófica, cuando viene pronto no le doy mucho valor porque se va a ir pronto. Cuando viene poco a poco, está intentando, tiene sus dudas, pero sigue aprendiendo, sigue adelante, la persona a su propio paso llega más fácil al reconocimiento de que esta es una posible vía en su desarrollo. Esto es como el dinero, el que llega rápido, se va rápido de la misma manera. Rápido, es curioso. Pedro, porque hay como una necesidad de encontrar respuestas. A veces tú llegas en este camino por problemas que has tenido en tu vida, ¿no? Crisis, separación de pareja, accidentes, enfermedades. Entonces, estás como cuando a veces vamos a la iglesia, a la misa, a sentir ahí un poco de cobijo y pedir el consejo al sacerdote, ¿no? A veces llega la gente así, ya que se resolvió su problema, se va y no vuelve. O sea, hay muchos intentos, porque lo que hace la crisis es ablandar nuestras personalidades y le quita ese halo de orgullo y vanidad y de superioridad, ¿no? La crisis te baja, te pone como un ser humano y te das cuenta de que estás dependiendo de que te ayuden otros, de que te aconsejen. Claro, y siempre mirando para la galería, porque miramos y pensamos y actuamos en función a lo que la galería quiere o lo que esperan de nosotros o lo que pueden pensar de nosotros por aquí del cumplimiento, del cumplo y el miento que siempre recordamos en este programa, ¿no? Hay que olvidarse un poco de esas caretas, ¿no? Cada uno es como es y no podemos gustarle a todo el mundo. Por consiguiente, disfrutemos de quienes somos el aquí y ahora, obviando lo que piensa el resto del personal. Es que yo no entiendo porque eso nos autolimita. Mira, normalmente la persona que le da mucha importancia al qué dirán, que es el clásico, tiene mucha inseguridad en sí mismo. La mayor parte de la gente que está en ese juego asume que la autoridad lo tiene el otro. Y que si el consejo del otro, que él admira, yo no digo que no siempre recibamos consejos, pero al final uno toma la decisión que uno considera. Yo recuerdo que las primeras lecciones que nos daban en filosofía, todavía cuando se enseñaba eso en la preparatoria, en el bachiller, decía, mira, tú puedes escuchar a tus padres, leer un libro de mucha sabiduría, puedes escuchar a un hombre que aparentemente pueda ser muy inteligente y sabio, pero al final tú tienes que tomar tu propia decisión y llevarla a cabo. Ahora, te equivocas, aprenderás de la experiencia, pero la tienes que tomar tú y no estar esperando que los demás, haciendo lo que los demás, aquí ahorita vuelvo a acordarme, el doctor Jung decía, el que vive por el ejemplo de otros, vive el ejemplo, no vive su vida. Exacto, no vive su vida porque vive la vida de los demás. Los pintores o los estudiantes de pintura cuando inician pues copian a los grandes maestros, ¿no? Pero a la larga encuentran su estilo y el que no encuentra su estilo pues va a ser mediocre, nunca va a salir de uno más, ¿no? Claro, exacto. Esto es como la envidia, el que se fija en los demás no crece, crecen los demás. Es obvio que todo esto contribuye a que no fácilmente un buscador serio pueda encontrar la entrada a este sendero. Se dice desde la antigüedad, ¿no? Que no es tan simple porque incluso el que va a entrar a ese sendero es probado por la vida. Es como si la vida dijera, a ver si es cierto, a ver si tú estás seriamente interesado, y te pone una serie de obstáculos, sobre todo en las áreas donde tú y yo somos débiles, no en las partes fuertes. Y la mayoría, no digo que todos, se frustra porque no encuentra a la primera o a la segunda, ¿no? Es como aquel que va a un taller esos de que despierte usted la energía Kundalini y paga 500 euros y como no se la despertaron se frustra y se va. Es que vivimos una sociedad en que todo lo queremos de inmediato, Pedro, lo queremos casi ya en la mano y no queremos hacer ni esfuerzo, ni disciplina, ni purificar nuestras vidas. Nada de eso, nada.
Es verdad, es verdad. Mira, estuvimos en Roma haciendo un curso en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de la Universidad Europea de Roma, que como bien sabes pertenece al Vaticano, ¿no? Porque su santidad está solicitando que haya más exorcistas en el mundo, ¿no? Su santidad lo está promulgando, lo está pidiendo a los sacerdotes y a los laicos también que tengan pues el permiso de su obispo para ayudar en esa oración también de liberación. El curso se llamaba Exorcismo y Oración de Liberación y venían a esta universidad donde estuve yo con colaboradores de este programa y fíjate que en este curso pues venía gente de todo el mundo, habían 290 personas, sacerdotes, teólogos, laicos también que ayudan en la oración de liberación, exorcistas de todo el mundo, de Australia, de Japón, de Canadá, de la India, unas fotos de gente de la India también. Eso es, con traducción simultánea y gente mayor, o sea que no te estoy hablando de gente que dices, bueno, es que acaba de empezar, o es gente que hablan de exorcismo y hablan de liberación como el que habla pues del agua de mayo, ¿no? Quiero decir que allí era gente muy docta, muy preparada, gente adulta, quiero decir que lo que allí se esgrimía era de mucho nivel, ¿no? Bueno, y lo que decía algún que otro teólogo que daba alguna que otra conferencia, decía que la gente de hoy lo quiere de hoy para mañana, ¿no? Incluso un exorcismo puede durar hasta un año, exorcizar a una persona, hasta un año o más, porque el demonio está ahí y es peliagudo sacarlo. Bueno, si eso lo dice hasta la propia Iglesia Católica, que la gente no se vincula absolutamente nada en sacarse las malas energías o en vincularse, en proyectarse desde un punto de vista positivo, pues bueno, ¿qué podemos pensar el resto de los mortales? Van a un curso, como tú bien decías, de Kundalini o de lo que sea, ¿no? Porque queremos aprender algo y quieren que eso ya quede plasmado en nuestra mente y ya sean grandes profesionales de la noche a la mañana. No, eso necesita una formación, un tiempo, un estudio, una práctica, ¿no? Claro. Y sobre todo, permíteme, ser congruentes. Eso, que es una cualidad que todo buscador, incluso los buscadores en el sendero espiritual, lo deben tener como sine qua non. Exactamente, tener una integridad espiritual. Tampoco podemos decir, somos espirituales y no ponemos nada en ello. Esta época pareciera que todo lo tenemos que tener servido, poco esfuerzo, obvio sí, pagando, no importa, o haciéndolo, pero no tengo que hacer yo ningún esfuerzo, ninguna disciplina. Mira, uno de los temas y que algunas personas me han consultado es el tema de las drogas estas alucinógenas, como la ayahuasca, estas plantas, que tienen su objetivo en el plano del chamanismo en América Latina y con un chamán que quizás pudiera utilizarlo para cuestiones médicas. Pero ahorita la gente anda como desaforada por probar la experiencia, vamos a decir, del alucinógeno, o si no también de los hongos, o de algunas otras drogas de plantas que generan alteraciones de la conciencia para tener experiencias superiores. Pero mira, eso es lo menos indicado en el trabajo interno espiritual para un sujeto que quiere entrar seriamente, porque yo no digo que algunos prueben y lo dejan, no, lo probaron y no pasó nada, pero muchos se pueden enganchar y van a pensar que solamente dependiendo de una droga, porque todo lo queremos rápido, queremos tener una experiencia de tipo superior. Desde el punto de vista de la mente, ¿qué es lo que indica la susceptibilidad? La mente está muy basada en la memoria, en lo que tenemos nosotros como experiencia. Y la mente quiere que la vida sea diferente, quiere que oír solamente lo que le agrada, quiere evitar todo lo que le sea desagradable. Hablo de la mente concreta, la mente de la personalidad. ¿Sí? Entre lo agradable y lo desagradable, la distinción surge de la memoria de las experiencias que ya hemos hablado, que hemos tenido desde el pasado. Cuando éramos bebés, niños, fuimos acumulando ciertas experiencias, ciertas nos daban satisfacción y disfrute, y ciertas nos producían dolor o sufrimiento. Entonces la mente está muy acomodada, quiere que las cosas sean como le gustarían que fueran, y ese es el famoso espacio de confort de la personalidad. Hay un librito que recomiendo al público, se llama Luz en el Sendero, de la señora Mabel Collins. Es uno de los grandes libros de inspiración para entrar, hollar el sendero espiritual, sobre todo en las primeras etapas. Y ahí tiene un pasaje donde dice lo siguiente: si nosotros tenemos ojos y somos capaces del llanto porque la mente está en conflicto entre lo que es y lo que debería ser, aún estamos todavía en la fase previa a entrar al sendero. Si nuestras palabras, que son instrumentos poderosos, comunicamos y esas palabras lastiman y desagradan a otras personas, las hacen sufrir, también estamos en esa etapa previa. Otra también es el escuchar. La mente no quiere escuchar cosas desagradables, solamente quiere escuchar cosas agradables. O sea, el oído, los ojos, las palabras
En otras palabras, se dice, ver y no llorar, oír y no ofenderse, hablar y no herir, será cuando la mente no responda a la esfera de los recuerdos. ¿Qué quiere decir con esa declaración de luz en el sendero? Que cuando hayamos sido capaz de trabajar esas partes, que no estamos en conflicto interno en nuestra mente entre lo que me gusta y no me gusta, voy a poder ser capaz de ver cosas, a pesar de que sean muy difíciles, pero tener el equilibrio para poder intervenir o no intervenir si no es necesario mi intervención. Escuchar cosas aunque sean desagradables o agradables y yo mantenerme ecuánime, incluso no entrar a un conflicto si es que hay alguien que me ofende o me dice cosas, verlo y decir, bueno, eso es tu opinión y yo no voy a entrar a ese conflicto. O las palabras, cuando las usamos de una manera, incluso cuando llamamos la atención a nuestros hijos o a los amigos o a la gente, si es que es necesario llamar la atención, somos asertivos, somos capaces de decir las cosas de una manera diferente. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo en el pasado, en esa memoria la que determina a los pensamientos lo que le agrada o no les agrada. Ese es el famoso espacio de confort. Mientras yo esté ahí y me parezca que es lo único que hay y no quiere yo salir, pues estoy en la fase previa, que quiero empezar a buscar mi verdadera realidad. Yo debo cuestionarme eso. ¿Cómo respondo? Con los ojos, con los oídos, con las palabras. ¿Cómo estoy viendo el mundo? Por eso tanto se pide que el buscador se observe a sí mismo en su relación con los demás. ¿Me molesta porque alguien viene y me dice algo y yo me siento herido? La persona no es la responsable, la persona es simplemente el espejo que me está haciendo ver a mí lo que yo no quiero ver de mí. Eso en psicología es muy común, que se llama espejear. La persona me espejea, me hace ver cosas. Yo le culpo a él o a ella de que me está lastimando. Es probable que su conducta no sea la mejor, pero su función era que yo me diera cuenta de que lo que me dicen a mí me afecta, y si me afecta yo lo tengo que trabajar. ¿Tú crees que la necesidad de espiritualidad nace de la conveniencia de disponer de un horizonte mental en el cual se pueda simbolizar las respuestas a cuestiones fundamentales de la vida y de la existencia humana? Mira, esa pregunta yo la he escuchado, me la han hecho algunas veces, y en alguna ocasión yo me acuerdo que le respondí, mira, ese impulso puede partir desde la personalidad por conveniencia, como tú lo dices, o puede partir desde el corazón, porque es el momento de llevarlo a cabo. Esa búsqueda seria. A veces la conveniencia puede ser porque la personalidad está agotada en un mundo muy truculento, muy complicado para ese sujeto. Le parece que es difícil, sobre todo ahorita hay gente que mucho se queja de que están pasando en el mundo cosas muy desagradables y que le está produciendo mucho miedo a mucha gente. A veces la gente piensa, bueno, hacer un cambio y dedicarme a la búsqueda espiritual. A veces es por conveniencia, porque deseo escapar de esa situación que aparentemente el mundo me está presentando. Bueno, a la larga la persona se dará cuenta que la búsqueda de lo espiritual para escapar de un mundo le va a llevar a volver al mundo, porque lo espiritual está en el mundo, no está en ningún otro lugar, está dentro de su corazón y con todos nuestros hermanos los seres humanos. El que lo hace por madurez, y eso es lo más importante, aquel que empieza a despertar y que cuestiona lo que está ocurriendo a su alrededor, pero desde el punto de vista de que él internamente está sufriendo cambios, se le abre una oportunidad muy grande, no solamente como ser humano, que pocos seres humanos tienen la oportunidad, porque la madurez del alma no es igual que en todos. Y si esa oportunidad él la aprovecha y da los pasos previos que se señalan en todas las tradiciones religiosas y en la literatura mística, si sabe hacerlo y persevera, no se trata de correr, se trata de ir dando pasos al tiempo de cada persona, pero firmes, convencidos, sin descuidar su mundo, sin descuidar a su familia, cumpliendo con la parte del mundo, o sea, como decíamos, cumpliendo con el plato de lentejas, pero buscando el grial. Si lo hacemos así, las oportunidades en ese sendero se van a dar más, va a tener mayor libertad para hollarlo, y los demás requisitos que antes le absorbían en el tiempo van a ir disminuyendo, pero tiene que haber una convicción, un entusiasmo en su corazón, un compromiso interno, no es con nadie, es con él mismo. Pero ¿qué ocurre, Isaac, cuando la mente está lo digo porque a veces está en esa situación, ¿no? En conflicto entre lo que es y lo que debería ser, ¿no? Esa es la mente de la personalidad, Pedro.
Sí. Porque es la que está determinando por el gusto y el disgusto, por lo del disfrute y el sufrimiento. O sea, mientras tú y yo tenemos una memoria de ciertas experiencias que nos producen sufrimiento, nuestra mente va a querer evitarlas totalmente. Y va a querer acercarse a lo que nos produce satisfacción, disfrute, agradable, cosas agradables, ¿no? Entonces, ese juego, que tú sabes que en el mundo es lo más común, ¿no? Porque lo vamos a encontrar constantemente en oportunidades que tengamos o que las perdamos, vamos a estar pivoteando de un polo a otro. Esa mente aún todavía no está, digamos, lo suficientemente equilibrada para poder decidir aullar un sendero. No tiene mucha profundidad. Hay un autor que se llamaba Rojin Mehta, que hizo unos comentarios a este libro que yo comenté de Luz en el Sendero. Él decía, una mente que se distrae, le falta profundidad, tiene poco interés en la vida y por eso también se desespera muchas veces cuando las cosas no le salen. Pero esa mente, ¿cómo puede hacer profundidad? ¿Cómo crear ese interés serio y verdadero por las cosas? Nosotros estamos viviendo constantemente oportunidades a través de las crisis que vivimos en la vida. Tú, yo y todos hemos tenido crisis de varios sabores y colores. Y los hemos tenido durante toda nuestra vida. Ahora, ¿cómo ha enfrentado la persona su crisis? ¿Ha dejado que la crisis viniera y hiciera sus efectos o ha intentado evitarla y escaparse? Cuando una crisis nos toca así de lleno y nos atraviesa, eso va haciendo que mi mente se limpie. Vamos a decir, se va creando profundidad en nosotros, porque la experiencia nos revuelve. Es como una tormenta. Cuando la tormenta entra, destruye todo lo que hay o limpia todo lo que hay, y cuando se retira, queda algo como nuevo, como algo limpio para poder otra vez reverdecer. Es lo que hacen nuestras crisis. Las crisis hacen que las cosas viejas, las cosas que ya no son adecuadas para el periodo de vida en que estamos, pasen. Para que la personalidad la suelte, tiene que venir una crisis. La famosa crisis de la edad de los 32 o 35 años, la crisis existencial, o un accidente grave, o una enfermedad, o muchísimas cosas que hacen que la personalidad que estaba estimulada y establecida en su espacio de confort, pues no quiere moverse. ¿Cómo mueves a alguien así? Porque está bien, pues no se mueve fácilmente. Ahora, la vida dice, no me interesan la mayoría, porque la mayoría todavía no tienen la madurez, tienen que vivir, tienen que sufrir, caerse, subir, ganarse la vida, tener familia, todo eso está bien. Pero los pocos, lamentablemente no se puede hablar de muchos, ya los puedo yo atender porque ya están en el momento en que con una crisis ellos van a girar su cabeza hacia adentro, su mirada hacia su corazón, y van a buscar de diferentes maneras. Entonces, ese es uno de los temas que la mente, en el juego que tenemos de una mente concreta y una mente superior, debemos equilibrar. Porque mientras yo esté en la mente concreta, estoy zarandeado por la vida, Pedro. Me va a llevar de aquí para allá porque la mente quiere disfrutar. Cuando sale esa aniquilación del yo, entonces, ¿de qué estamos hablando entonces? Más que aniquilarlo, hay que disciplinarlo, Pedro. Imagínate, nosotros ahorita tenemos un traje físico que de repente tiene ganas de comer algo. Sí. Bueno, si es adecuado y es el momento, pues voy y como, no pasa nada. Pero si al poco tiempo, porque lo que me comí me gustó mucho, quiero otra vez repetir y quiero volver a repetir, ya el traje es el que está determinando, no yo. Él está llevándome a donde él quiere. Entonces, disciplinar el traje físico es uno de los retos, que es el primer nivel. Aprender a llevar tus tiempos. Pero también hay que disciplinar las emociones y disciplinar la mente concreta. Y eso, la meditación, el trabajo, el mindfulness, la concentración, una vida de autoatención constante te puede llevar a disciplinar la mente concreta, no la mente superior. La mente superior es la que te inspira a que hagamos todo eso. O sea, el ser superior es el que nos está ayudando cuando ve que hay seriedad en nuestro compromiso. ¿Sabes lo que pienso, Isaac? Que tendríamos que hacer un curso en Barcelona para todos nuestros oyentes, un curso muy concreto, muy específico de todo lo que estás diciendo, porque ayudarías a muchísima gente que nos está escuchando, que está más que perdida, que no es congruente, que es incongruente, que no le da valor ni sentido a la vida, ni tan siquiera quién es, a sacar los talentos que tienen, que seguro que tienen todos y muchos, sí, pero solamente que miran a la galería, miran en el exterior, cuando tendrían que mirar más profundamente dentro de su ser. Lo importante es ser, no tener. Bueno, pues ya hablaremos entonces de ese tema y de lo que podemos llegar a hacer, porque el profundizar en la mente, que creo que es posible, lo tenemos que hacer ya. Porque tú crees que es cierto que la realización espiritual, por ejemplo, no puede sostenerse si la atención está continuamente enfocada en las cosas del mundo, supongo, ¿no? Es muy complicado porque te distraes. Mira, uno de los fallos que tienen muchos, ahora sí que yo a veces me incluyo porque a veces me distraigo, ¿no? Yo he dejado de ver la televisión. Mira, te lo voy a decir porque tuve un sueño un día así, sí. que
apareció una mujer y me dice, Isaac, se acabó la televisión. Si me gusta, a mí me gusta un programa que se llama Sci-Fi, de mucha ciencia ficción. Yo me ponía a ver ese programa y me podías hablar y yo no te oía. Estaba yo imbuido en el programa para que veas cómo me absorbía. Y en ese sueño me dice una mujer, Isaac, se acabó la televisión. No más televisión. No creas que ha sido fácil, pero lo he hecho. Es obvio que la distracción no va porque te capta mucho de esa energía necesaria para poner esa atención en aquel objetivo que tú tienes de tu crecimiento. Yo sé que hay otro tipo de estar acompañados con nosotros mismos. Mira, el que busca jamás va a estar solo, jamás. Siempre se sentirá acompañado, porque parte a veces del sendero es estar en un momento dado, ciertos momentos de soledad, que es lo que a veces la gente le teme. Pero son momentos porque en realidad el buscador está constantemente ayudando y sirviendo a la humanidad, a las demás personas. No descuida esa parte tan importante, aunque también tiene sus espacios, como te acuerdas, lo hacían los místicos, ¿no? Se recogían, estaban un tiempo en su celda, volvían otra vez al mundo a ayudar. Ese movimiento es muy importante. Entonces, trabajar en la línea de desarrollarte no es nada raro, salvo que yo quiera seguir viviendo en el mundo. El ejemplo que me puso una vez Juan Viñas era, obtienes un pie en una barca y el otro en otra. Algún día te vas a caer porque no vas a estar haciendo equilibrios por mantenerte en el mundo o en el sendero espiritual. Tienes que decidirte por alguno de los dos. Que no es todavía el tiempo, pues quédate en el mundo, no hay otra, no va a pasar nada. Como si, no se puede servir a dos amos a la vez, ¿verdad? Sí, no, o uno u otro. Uno u otro. Porque si no te vas a entrar en contradicciones, no hay coherencia, ¿no? El mundo te pide que a veces tengas que mentir y hacer tonterías, pues dices, ¿ahora qué hago? Claro. Sí, cosa que es muy complicada porque nos vemos que en la sociedad, pues mentir es ya una costumbre, ¿no? En general, la gente miente. Oye, y Isaac, ya para finalizar, ¿cómo creo ese silencio mental, ese silencio interior que ahora se llama mindfulness, ¿no? Pero que no deja de ser lo que han tratados budistas y nudistas han hablado siempre, de vaciar la mente y ponerla en calma, ¿no? Sí. ¿Cómo lo creo? ¿Cómo llego a esa situación, en ese silencio profundo, cuando he tenido una mente tan agitada profundamente? Mira, para que esa mente no esté en conflicto constante en lo que le gusta y rechazando lo que no le gusta, deberemos tratar de trabajar las resistencias que hay en la mente. O sea, tratar de ir del nivel consciente y al nivel inconsciente, y para eso necesitamos la meditación. Porque si la mente se resiste, pierde flexibilidad y por lo tanto se hace insensible. Entonces, una mente en silencio impide que los deseos entren, que las fantasías estén bombardeándonos, que los prejuicios, las tendencias, los condicionamientos y los miedos nos afecten. Una mente en silencio es ecuánime e equilibrada. Entonces, uno de los trabajos que se utiliza más, que es la meditación como técnica, también la oración, yo no lo quiero descartar, pero lo importante acá es que la meditación hace que la mente se serene y se tranquilice. Entres tú en un estado en que los pensamientos ya no afloran como afloran constantemente durante el día y tú puedas, bajo ese estado, percibir, vamos a decir, los rayos superiores de tu espíritu que se comunica contigo. Porque el que bloquea, impide la comunicación con nuestro yo divino, con el Cristo interior, es la mente concreta nuestra que todo el tiempo está deseando cosas y rechazando otras. Serenar la mente ha sido el reto de todo estudiante y buscador. Es uno de los primeros escalones. Entonces, para renovar esa mente, hay que dejar ese pasado, aligerarnos y flexibilizarnos. Cuando esa mente tenga ese silencio, quiere decir que esa mente ha sido, vamos a decir, transformada, no solamente por la meditación, no solamente por una disciplina adecuada a cada persona, sino porque las crisis y las experiencias que estamos viviendo, que son para eso, nos han limpiado. Hemos permitido que la crisis nos limpie y no estamos constantemente resistiéndonos a que la crisis venga hacia nosotros. Y en ese silencio tan profundo, cuando uno ya está incluido ahí dentro, ¿tú crees que podemos adaptar al ser humano de Occidente a esa paz interior que tanto se esgrime en Oriente? Mira, eso dependerá, vuelvo a lo mismo, de cada alma y cada madurez de las almas que puedan hacer ese trabajo. El hecho de que tenga espacios, yo no voy a decirte que constantemente tenga, porque no es un yogi ni un gurú el que vamos a convertirnos, sino en seres humanos equilibrados. Fíjate que volviendo al tema del doctor Jung, que él hace ahí una diferencia entre la visión occidental y la visión oriental, y él dice que no le niega a los orientales sus ejercicios y sus prácticas que son muy válidas y que pueden llevar a la realización del ser humano. Pero dice, mira, en Occidente, uno de los pasos, él esgrime esa visión, él habla
habla mucho de la individuación, o sea, se puede decir que es el sinónimo de realización. Pero para eso tenemos que ir, como lo hemos comentado en otros programas, hollando ese sendero de la primera fase, que es el trabajo con la sombra, ¿te acuerdas? Después la integración de la parte masculina en la mujer y en el hombre la parte femenina. O sea, es un sendero, él asume, al decirlo así en el Libro Rojo, más para lo occidental. O sea, ir trabajándose primero las fases de la estructura personal que están desequilibradas junto con algunas estructuras inconscientes, y después estar en esa condición de integrar los contrarios. Mira, el Libro Rojo a mucha gente le puede mover mucho en muchos aspectos. Él está muy inspirado en la literatura gnóstica de los primeros siglos de la era cristiana. Me refiero a la literatura primitiva. Yo no me estoy hablando para nada de la gnosis moderna, sino de la literatura primitiva. Y de algunas otras, por ejemplo, y de varios libros apócrifos, y de la literatura ¿te acuerdas de la religión mistraica, de Mitra? Sí. Entonces, la obra tiene muy interesante enfoque sobre esto. Él dice que si nosotros queremos encontrar esa divinidad interior, él le llama el suprasentido, así le llama él, a ese Dios interior, tenemos que pasar del sentido al contrasentido. Y ahí dices tú, madre mía, a ver, ¿cómo va eso? ¿Cuál es el sentido para ti? Bueno, mi sentido de vida, pues, es desarrollarme, crecer, hacer las cosas bien, ser una persona equilibrada, etcétera. El contrasentido sería todo lo contrario. Estamos hablando casi del tema de la sombra, ¿eh? Él dice, este mundo es dual, y lo que ha hecho el individuo en Occidente es adecuarse solamente a una de las polaridades. O sea, se ha puesto en la posición de ser buenitos, en la parte que la bondad y el bien es solamente lo que hay, y lo demás lo rechazo porque no es real. El tema no es así. Casi todas las tradiciones te hablan, excepto el cristianismo, ahí sí hay que hacer la diferencia, porque el mismo doctor Jung dice que no lo ha sabido asimilar el cristianismo, del camino medio. ¿Te acuerdas del camino medio del Buda? Sí. Dice, usted para crecer tiene que considerar que también hay oscuridad dentro de usted, no lo puede negar. El querer negarlo es reprimirlo, y el reprimirlo tú vas a crear un demonio dentro de ti. La dualidad. Entonces, el libro trata mucho de esa línea, de ser capaces de que el sentido y el contrasentido, más que unirse, convivas con los dos para entrar al suprasentido. Qué bueno. El suprasentido es el Dios venidero, que él también le llama así, o el Dios que está en ti y que despertará o tendrá conciencia en ti. Es un punto interesante, y a mí me parece que esto debe ser tomado en cuenta, combinado con muchas de las enseñanzas orientales que también nos ayudan. Isaac, muchísimas gracias. A ti por invitarme, Pedro, por favor. Me quedo con lo que hemos hablado, porque además que es un placer escucharte, tenerte cerca aún lo es más. O sea, imagínate compartir contigo una esencia como es esta, liberar la mente, sanar la mente y abrir nuevos postulados que podamos llegar a compartir y a conseguir en nuestros objetivos, en nuestras metas, que son más que realizables, siempre y cuando sepamos discernir entre una cosa y otra, entre lo bueno y lo malo, entre lo que hay que sacar de la mente y lo que hay que guardar. Muchísimas gracias, Isaac. Gracias a ti y a todos los del programa. Pues sí, insistirle al público en general que no podemos hacer nada ahora, solamente que seguir adelante, firmes y con mucho valor. Nadie la tiene fácil, ni a ti ni a mí, a nadie nos dijeron que vivir iba a ser fácil, pero esa fuerza que acabamos de mencionar, que nos lleva a nuestra realización, está en todos, y que debemos darnos cuenta que esa parte de nosotros es la única verdadera, y que deberemos escucharla y hacerle caso, y no relegarla. Que tome el público conciencia de que estamos acá para convertirnos en lo que somos. Somos seres divinos encadenados en cárceles de carne de las que nos tenemos que liberar. Gracias. Que así sea. Gracias a ti, Isaac. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, hasta luego. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches.